Presidentes de muchos países usaban el mismo discurso. A new world order. Decían, sin problema. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that create a new world order. Una y otra vez lo decían. Lo que se ha hablado hace muchos años, 30, 40 años, un nuevo orden internacional. Sus electores los creían patriotas y sin embargo se mostraban y trabajaron en favor del nuevo orden mundial. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial para construir el nuevo orden mundial. Los que mostramos las verdades en las redes sociales somos silenciados, acosados y hasta nos cierran las cuentas. Nos dijeron paranoicos, locos y un sinfín de descalificativos. Y de pronto aparecen públicamente y a la vista de todos. Esto va a requerir un nuevo orden internacional. Es la hora de entender la verdad. ¿Me sigues? Esto es mundial. No tiene nada de nuevo, de hecho es viejo, solo que no te dijeron nada ni en la televisión ni en las universidades. De orden, tampoco tiene nada. Lo que quieren es crear un caos descomunal y acabar con las empresas pequeñas y medianas. La élite controla los medios masivos de comunicación, influencia la realidad de la gente. Controla a los políticos que tú votas con órdenes directas. Controla las drogas como negocio, por eso quiere legalizarlas. Controlan los grandes negocios, los procesos de innovación tecnológica. El proyecto 5G es de ellos. Quiere controlar en su totalidad la producción y el suministro de comida. Controlan mucho de tus datos personales en bancos, emails, registros de identidad, gustos, entretenimiento y movilidad. Quieren controlar a placer producción y suministro de energía. Tu educación es controlada desde la primaria hasta la universidad. Y para colmo, pretenden que te quedes indefenso, sin armas. Quieren eliminarte del proceso educativo de tus hijos, haciéndoles creer que la verdad proviene del sistema. Año tras año crean situaciones que generan crisis económica. En el 2020 poseen a un comunista, Tedros, dirigiendo la Organización Mundial de la Salud. Un falso filántropo, financiando la Organización Mundial de la Salud, que no fue capaz de solucionar los virus de sus sistemas operativos y ahora quiere jugar con nuestro sistema inmunológico. Imponen el proyecto ID 2020, recabando la información financiera y salud, almacenándola en un solo sitio. Niegan que el virus apareció en un laboratorio chino con el apoyo de Naciones Unidas y financiado con nuestros impuestos. Fomentan un entorno político-económico donde lo público y las corporaciones privadas no tengan separación. Con la pandemia nos quitaron la libertad y los derechos, supuestamente para protegernos. Los poderes mundiales saben perfectamente lo fácil que es dividir a la masa y convertirla en facciones que se maten entre sí, de lo sencillo que es poner al uno contra el otro. Por ejemplo, te hacen acusar al vecino por no llevar el bozal que ellos llaman mascarilla, o delatarlo hasta por recibir una visita o un familiar en este atroz encierro que ellos llaman cuarentena. Porque los líderes acatan las órdenes de la OMS, de Naciones Unidas y de la estructura de la élite global. Porque cada hijo que cae en las drogas o ideologías absurdas será esclavo de la élite. Porque por cada empresa local que quiebre es un nuevo grupo de personas que dependerá de esa élite. Porque por cada economía saqueada, más esclavos tendrá el globalismo. Porque los políticos cuidan las espaldas de monarcas, magnates y grupos de poder. Los gobiernos protegen los intereses de terroristas y narcotraficantes en lugar de defender a la gente de bien y necesitada. Monarquías y clubes privados manejan los organismos internacionales. No hay derechos humanos, se burlan en nuestra cara. Para colmo, los medios masivos no tienen periodistas libres, tienen lacayos del lobby globalista. Ellos lo saben, tú lo sabes, yo lo sé. Y ojalá todo el mundo sepa y tome conciencia. Esta maquinaria que impone la nueva tiranía global
que se llama Nuevo Orden Mundial. Honestamente deberíamos encerrarlos a todos, empezando por los que dictan las órdenes. Ellos seguirán mintiendo. Con la maldad pretenden controlar lo más valioso que tienes. Son poderosos criminales que al ser confrontados buscarán evadir su responsabilidad. Es por esto que ningún país puede quedarse de brazos cruzados ante esta situación. Nuestra arma más poderosa es la unión, porque somos la mayoría, somos la gente de bien. Nuestra civilización se encuentra en uno de los momentos más importantes y decisivos de nuestra existencia. Por ello, debemos rebelarnos en contra del nuevo orden mundial. El día para enfrentarse a ellos llegará. Es solo cuestión de tiempo. Solo alineados detrás de Jesucristo, que es Dios y que está vivo, es que podremos hacerle frente a esta maquinaria satánica. La guerra es espiritual.